Imagina que, un día, mientras caminas por ruinas antiguas, te encuentras cara a cara con algo único. Un disco de arcilla, cubierto de extraños símbolos dispuestos en espiral. No es una fantasía ni una trama de ciencia ficción. Es el disco de Festos, uno de los misterios más grandes de la arqueología. Más de 100 años después de su hallazgo, nadie puede decir con certeza qué significa su mensaje. Pero la pregunta es inevitable: ¿qué historia se esconde detrás de este disco incomprensible? Todo comenzó en 1908, en la isla griega de Creta. Allí, el arqueólogo italiano Luigi Pernier excavaba los restos del antiguo palacio de Festos, cuando surgió del suelo un objeto circular mayor al tamaño de la palma de una mano. Era de arcilla cocida, perfectamente conservado pese a sus aproximadamente 3.700 años de antigüedad. Al quitarle el polvo y observarlo, los expertos notaron que estaba cubierto por 241 símbolos en espiral, grabados no a mano, sino impresos mediante pequeños sellos. Ningún otro objeto en el mundo antiguo presentaba esta técnica, cada símbolo era idéntico en cada aparición. ¿Quién había inventado moldes para estampar símbolos miles de años antes de la imprenta? ¿Por qué ninguna otra pieza similar apareció jamás? Los símbolos representan figuras humanas, animales, herramientas, flores y extrañas formas geométricas. Hay 45 diferentes, cuidadosamente organizados. Lo inquietante es lo que no representan: ningún idioma conocido, ni griego, ni egipcio, ni mesopotámico, ni siquiera los sistemas de escritura de la misma Creta, como el lineal. No hay ningún otro objeto o inscripción con los mismos signos. El disco de Festos es un mensaje que parece haber llegado desde una civilización completamente aislada, cuya lengua y escritura desaparecieron sin dejar rastro. Muchos creen que la clave está en la civilización minoica, los antiguos habitantes de la isla, cuyo esplendor floreció y se desvaneció entre el 2000 y el 1400 a.C. Esta cultura tenía palacios, comercio marítimo, arquitectura y sistemas sociales complejos. Pero también fue azotada por desastres naturales y cambios abruptos que podrían haber causado la pérdida de su lengua y sus secretos. Imagina encontrar un mensaje escrito hace casi 4000 años por manos que nunca conoceremos, en una lengua que ningún ser humano vivo puede leer. Un mensaje que desafía la lógica, resiste el avance de la ciencia y permanece, siglo tras siglo, como un silencio antiguo en el corazón de la isla de Creta. Todo comenzó en 1908, cuando el arqueólogo italiano Luigi Pernier, junto a su equipo, escarbaba el polvo de los siglos bajo las ruinas del palacio de Festos. Entre fragmentos y basura olvidada, apareció una pequeña pieza, un disco de arcilla cocida, discreto en tamaño, pero grandioso en enigma. De poco más de 15 centímetros, en sus dos caras se dibujan símbolos organizados en espiral, desde el borde externo hasta el centro, como el surco que deja el tiempo en una concha marina. Fue al limpiar su superficie cuando los arqueólogos contuvieron el aliento. Aquellos símbolos, cabezas humanas, aves, guerreros con casco, flores, instrumentos y extrañas figuras geométricas, no se parecían a nada de lo catalogado hasta entonces. No eran jeroglíficos egipcios, no recordaban a la escritura mesopotámica y ni siquiera guardaban relación con los sistemas minoicos conocidos, como el famoso lineal. Se trataba de algo completamente nuevo, un idioma visual que no podía traducirse, una voz grabada en el barro, repitiendo un secreto que nadie podía descifrar. Pero hay algo aún más extraordinario en el propio proceso de creación del disco. Sus 241 símbolos, distribuidos en una única línea sin final aparente, no fueron dibujados a mano, sino impresos con sellos individuales. Hace 3,700 años, una mano inventiva utilizó una forma primitiva de tipografía. Nadie sabe si imprimía oraciones, plegarias o canciones, pero sí que en ese rincón perdido del Mediterráneo se practicó la invención, luego desaparecida. De la impresión masiva mucho antes de que la humanidad soñara con la prensa escrita. Entonces el enigma crece. Si esta tecnología existió en la antigua Creta, ¿por qué no se multiplicó? El disco de Festos es el único artefacto conocido producido de ese modo. No hubo más discos con ese mensaje, ni textos con el mismo idioma. Quizá fue un experimento fallido o un objeto ceremonial único. O tal vez, la respuesta se llevó a la tumba en un cataclismo tan devastador como el de Santorini. La civilización minoica, anfitriona de artistas y navegantes, fue testigo de la erupción volcánica más grande de su tiempo. Una explosión que sepultó ciudades en ceniza y alteró el curso de la historia en el Mediterráneo.
Tras la catástrofe, los registros de la vida minoica empezaron a desvanecerse junto con sus idiomas, sus símbolos, y tal vez, las claves del disco. Descifrarlo es tan complicado como intentar entender una conversación a partir de una sola palabra. Las hipótesis brotan como flores silvestres, unos imaginan un himno, otros una oración, algunos creen encontrar un calendario antiguo o una leyenda oculta. Imagina encontrar un mensaje escrito hace casi 4000 años por manos que nunca conoceremos, en una lengua que ningún ser humano vivo puede leer. Un mensaje que desafía la lógica, resiste el avance de la ciencia y permanece, siglo tras siglo, como un silencio antiguo en el corazón de la isla de Creta. Todo comenzó en 1908, cuando el arqueólogo italiano Luigi Pernier, junto a su equipo, escarbaba el polvo de los siglos bajo las ruinas del Palacio de Festos. Entre fragmentos y basura olvidada, apareció una pequeña pieza, un disco de arcilla cocida, discreto en tamaño, pero grandioso en enigma. De poco más de 15 centímetros, en sus dos caras se dibujan símbolos organizados en espiral, desde el borde externo hasta el centro, como el surco que deja el tiempo en una concha marina. Fue al limpiar su superficie cuando los arqueólogos contuvieron el aliento. Aquellos símbolos, cabezas humanas, aves, guerreros con casco, flores, instrumentos y extrañas figuras geométricas, no se parecían a nada de lo catalogado hasta entonces. No eran jeroglíficos egipcios, no recordaban a la escritura mesopotámica y ni siquiera guardaban relación con los sistemas minoicos conocidos, como el famoso lineala. Se trataba de algo completamente nuevo, un idioma visual que no podía traducirse, una voz grabada en el barro, repitiendo un secreto que nadie podía descifrar. Pero hay algo aún más extraordinario en el propio proceso de creación del disco. Sus 241 símbolos, distribuidos en una única línea sin final aparente, no fueron dibujados a mano, sino impresos con sellos individuales. Hace 3,700 años, una mano inventiva utilizó una forma primitiva de tipografía. Nadie sabe si imprimía oraciones, plegarias o canciones, pero sí que en ese rincón perdido del Mediterráneo se practicó la invención, luego desaparecida. De la impresión masiva mucho antes de que la humanidad soñara con la prensa escrita. Entonces el enigma crece. Si esta tecnología existió en la antigua Creta, ¿por qué no se multiplicó? El disco de Festos es el único artefacto conocido producido de ese modo. No hubo más discos con ese mensaje, ni textos con el mismo idioma. Quizá fue un experimento fallido o un objeto ceremonial único. O tal vez, la respuesta se llevó a la tumba en un cataclismo tan devastador como el de Santorini. La civilización minoica, anfitriona de artistas y navegantes, fue testigo de la erupción volcánica más grande de su tiempo. Una explosión que sepultó ciudades en ceniza y alteró el curso de la historia en el Mediterráneo. Tras la catástrofe, los registros de la vida minoica empezaron a desvanecerse junto con sus idiomas, sus símbolos, y tal vez, las claves del disco. Descifrarlo es tan complicado como intentar entender una conversación a partir de una sola palabra. Las hipótesis brotan como flores silvestres, unos imaginan un himno, otros una oración, algunos creen encontrar un calendario antiguo o una leyenda oculta.